Qué tremendo pasaje, qué alabanza, salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dígame, ¿quién no necesita ser libre de transgresiones? ¿Quién no necesita ser perdonado de pecado? La Biblia dice que somos todos pecadores. Amén. Por eso que nadie es mejor que nadie. Por eso que todos somos iguales a los ojos de Dios. Por eso que yo predico que el pastor no es igual, es igual a usted y usted es igual al pastor. Porque a los ojos de Dios somos indignos. La sangre del Cordero nos hace dignos, nada más. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Léalo conmigo si le parece bien. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire para acá. Toda la Escritura, toda, de Génesis al Apocalipsis, fue inspirada por Dios, fue dada por Dios, fue entregada por Dios a los hombres para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, porque tenemos que enderezarnos, para instruirnos. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el matrimonio de Dios, la familia de Dios, la iglesia de Dios, sean perfectamente maduros. Perfecto, como dice la Biblia, que implica maduros, cabales, preparados para toda buena obra. Este libro nos prepara para la vida. Este libro nos prepara para servir a Dios. Este libro nos prepara para enderezar nuestras vidas, porque el mundo ha enchuecado nuestras vidas. Permítame decirle esto, y lo voy a seguir repitiendo toda mi vida. Sin Biblia no hay salvación, sin Biblia no hay cristianismo, sin Biblia no hay iglesia cristiana. La Biblia es la que manda, la Biblia es categórica, la palabra de Dios es determinante y toda la Escritura fue inspirada, dada por Dios, soplada por Dios a los profetas para que la escribieran. Y ella nos enseña. Génesis capítulo 1 ahora. Pastor, ¿me puedo sentar? No se siente, porque usted va a pasar 3 horas sentado entonces. Entonces, quédese paradito, paradita. Génesis capítulo 1, versículo 26. Pastor, ¿en qué parte de la Biblia está Génesis? Ya, no me haga esa pregunta, por favor, ya. Génesis 1, 26, léalo conmigo. Génesis 1, 26, léalo conmigo en voz alta. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Génesis 2, versículo 7 y versículo 8. Entonces Jehová Dios formó, creó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y luego que lo formó, y luego que lo creó, sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Déjelo ahí, versículo 7. Permítame hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Cree usted lo que dice la Biblia? ¿Cree usted lo que dice Génesis 1, que Dios creó al hombre? ¿Cree usted lo que dice la Biblia, que Dios creó, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y nos dio vida? ¿Lo cree? Pregunto, ¿cree usted en la evolución o en la creación? Si usted cree lo que dice la Biblia, usted cree en la creación.
Si usted no cree lo que dice la Biblia, usted cree en la evolución y posiblemente su tatarabuelo entonces era mono o era mona. Y por eso que yo hago monadas, porque mis antepasados son monos. Y permítame decirle esto, hoy vamos a estudiar la veracidad de la Biblia sobre la base científica y vamos a hablar biología, vamos a hablar sobre anatomía y vamos a hablar sobre genética. Y todo tiene que ver directamente cuando Dios creó al ser humano. Padre, bendice tu palabra. Bendice, Señor, lo que tú nos haces, lo que tú nos permites estudiar, aprender, para enseñar y para instruir. Gracias, Padre, porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y has alumbrado y guiado nuestra vida, porque nuestros pecados han sido perdonados y cubiertas nuestras transgresiones. Padre, bendice este tiempo, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? El mundo tiene diferentes conceptos, diferentes teorías y filosofías acerca de la creación del hombre, acerca de cómo el hombre llegó a existir, acerca de cómo el ser humano es. Esas mismas filosofías, esas mismas teorías, entonces enseñan el propósito del hombre sobre la tierra. Y esas mismas filosofías y esas mismas teorías enseñan lo que va a pasar después de la muerte. La Biblia también lo enseña. La Biblia también lo determina. Los oráculos de Dios, las sagradas escrituras también lo determinan. Y la Biblia en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 nos habla sobre la maravillosa creación de Dios. Y después de que Dios creó los cielos y la tierra, la luz, el sol, las estrellas, los mares, la tierra seca, los árboles, los ríos, las aguas, las frutas, las verduras, el plátano, la yuca. Y creó los animales del mar, las bestias de la tierra. Y todo lo que existe ya había sido creado. Al final, la Biblia dice que tomó polvo, que tomó tierra. Y la juntó con agua e hizo barro. Y de ese barro hizo una figura. Y haciendo la figura, sopló aliento de vida, le dio espíritu. Y el hombre fue un ser viviente. Amén. Así dice la palabra de Dios. Luego dice que abrió la costilla del hombre y sacó una costilla e hizo la mujer del hombre. Ahora, vamos a ver algunos aspectos maravillosos que la Biblia nos enseña tocante a realidades, a enunciados científicos que la Biblia nos lo enseña 2.000, 3.000, casi 4.000 años atrás con Moisés y que la ciencia vino a descubrirlo ahora, 100 años atrás. 200 años atrás, no más. 50 años atrás. Donde eso nos permitiría darnos cuenta y reconocer que lo que Dios mandó a escribir
cerca de 4.000 años atrás con Moisés. Moisés vivió por ahí como 1600 antes de Cristo. Hermano Octavio, ¿tú te recuerdas de ese tiempo? ¿Sí? Más o menos. 1600 años antes de Cristo. Y Moisés escribió verdades científicas que fueron descubiertas hoy, ayer, 10 años atrás, 50 años atrás. Porque la Biblia es verdad. Porque la Biblia no miente. Porque la Biblia no se equivoca. Yo salgo a predicar a las calles, puerta a puerta, y me encuentro con gente, me dicen, oiga, caballero, permítame hacerle una pregunta. Yo no creo en ese libro porque tiene contradicciones, me dice. Yo le digo, wow, es interesante su comentario. ¿Me puede decir una contradicción para yo poder aclararle? Porque yo he leído la Biblia tantas veces y no he encontrado contradicción. Para que sepa, yo he leído la Biblia completamente 21 veces. Y ahora voy en números. Estoy terminando números. Y he leído la Biblia tantas veces y no he encontrado contradicciones. ¿Me puede decir alguna? Bueno, eso me lo dijo un compañero de trabajo. Ah, espérese. ¿Y si ese compañero de trabajo tampoco sabe la respuesta? ¿Y se lo dijo su abuelito? Y si vamos al abuelito tampoco tiene la respuesta, ¿cómo usted puede creer un comentario sobre el cual usted no está seguro que es verdad? Se está dejando llevar por la ignorancia de algunos. Y yo le hago una pregunta. ¿Por qué no lee la Biblia mejor para que lo determine por usted mismo? ¿Quién quiere comer charquicán de cochayuyo? ¿Quién quiere comer charquicán de cochayuyo? Hermana Solange, ¿usted quiere comer charquicán de cochayuyo? Mire, dice que sí. Dice que sí. ¿Y por qué dice que sí? Porque ella sabe lo que es el charquicán de cochayuyo. Ella es de mi tierra. El hermano Rosalío dice, no, pastor, yo no quiero comer charquicán de cochayuyo. ¿Y por qué no? Porque no me apetece. ¿Lo has probado? No, pastor, la verdad que no lo he probado. No tiene derecho a decir que no te apetece, porque tiene que probarlo primero. Y después que lo prueba, determina si le gusta o no le gusta. Usted no puede determinar nada de la Biblia si usted no la ha leído. El mundo no puede criticar la Biblia porque no la leen. Léala primero. Y después sacará sus propias conclusiones. Y no se deje llevar por prejuicios. No se deje llevar por hijos del diablo que no creen en este libro y que la han querido destruir y quemar no sé cuántas veces. Y todavía está en nuestras manos. ¿Alguien dice amén? Su vida cristiana no va a mejorar. Su vida espiritual no va a cambiar. Su vida emocional no va a mejorar, no va a trascender a lo que Dios quiere que trascienda si tú no se apega a este libro. ¿Dónde está la loquita Mello? ¿Dónde está Mello ahora aquí? Ah, está en la sala cuna. La hermana Mello estuvo más de 12 años sometida a psiquiatra, a pastillas. Estuvo varias veces internada en el manicomio con una depresión que se la estaba llevando el mismo demonio. Se quiso matar varias veces y tocando puerta a puerta, el Señor me dio el privilegio a mí y al hermano Elías llegar a la puerta de ella. Ella nos hizo entrar, oramos. Ella tomó una decisión, reconfirmó su decisión por Cristo. Ella quiso creer en Cristo porque ella siempre había escuchado que Cristo libertaba. Y reconfirmó su decisión y comenzamos a visitarla y comenzamos a darle estudios bíblicos y comenzamos a aconsejarla y comenzó a venir a la iglesia y a los pocos meses fue libertada de tal manera que nunca más necesitó pastillas.
Nunca más fue internada en el hospital y el apartamento de ella, que estaba oscuro completamente, lúgubre, oscuro, tenebroso, porque ella no quería dejar entrar la luz. Ella quitó todas las cortinas negras y llegó la luz de Cristo a su vida. ¿Alguien dice amén? Porque esto es lo que va a transformar. Yo me envolví en una depresión que también me quise quitar la vida varias veces. A ver, ¿cuántos estuvimos aquí con depresión y con ese tipo de emociones? María, cuando la conocimos puerta a puerta, se la estaba llevando el mismo demonio. Sus 4 hijos pequeñitos, y tenía una depresión horrible. Se quería quitar la vida, pero el problema no es que se quería quitar la vida a ella, le quería quitar la vida a sus 4 hijos. Y el Señor nos permitió llegar a la casa de ella, puerta a puerta. No me recuerdo quién fue. La hermana Asia y Mello. Mire, aquel mandó a Mello que ella había sido libertada, y el hermano Juan. Y empezaron a trabajar con ella. Y empezaron a orar con ella, y empezaron a darle medicina a la Biblia. Y llegó a la iglesia y creyó en Cristo, y el Señor la comenzó a libertar y se bautizó en las aguas por inmersión. Aquí hay 2 de sus 4 hijos. Hay uno que está casado allá en Pensilvania y el mayor está en la casa. ¿Tú te recuerdas, hermana María, esos años gloriosos? Esta es la medicina. Esto. Y no voy a seguir con los testimonios porque Dios es grande. La pastilla que dan los psiquiatras y los psicólogos no llegan al alma. El alma es la que está enferma. El espíritu está contaminado, el espíritu del hombre, y el alma del hombre está enferma, está contaminada por cosas corruptas, por cosas perversas del mundo. Y conoceréis la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Y la verdad os hará libres. ¿Qué es la biología? Es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales. ¿Qué es la anatomía? La anatomía es la ciencia que estudia la estructura, la forma y relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos. ¿Qué es la genética? Es la ciencia que estudia los genes y la herencia, es decir, lo que se hereda de padre a hijos como resultado de cambios en la secuencia de ADN. Por lo tanto, hoy estaremos estudiando algo de biología, algo de anatomía y algo de genética bíblica, aplicada a tu vida, aplicada a su vida, aplicada a mi vida. Y la Biblia nos lo enseñaba 2.000, 3.000, 3.500 años atrás, con los primeros escritos y la famosa ciencia, Pastor Jerry, que el ser humano se enorgullece de la ciencia, se enorgullece de la tecnología, y la ciencia y la Biblia que lo revelaba 2.000, 3.000 años atrás, la ciencia viene a revelarlo ahora, recientemente. Es impresionante. Primero, y no tengo versículo para esto porque son muchos, quiero hablarle brevemente acerca del desarrollo del ciclo de la vida. ¿Ok? La semana pasada estuvimos enseñando temas parecidos, domingo en la mañana y domingo en la tarde, hoy en la mañana y hoy por la tarde. Hay mucha evidencia. La semana pasada hablábamos del ciclo del sol, hablábamos del ciclo del agua, que aparece en Eclesiastés. Hoy comienzo este tema, hablándole del ciclo de la vida del ser humano.
La Biblia me habla de los bebés que son seres humanos. Desde el momento que el óvulo es fecundado, hay vida. Ese embrión, que se llama embrión, contiene la vida. Por eso no creemos en el aborto. Eso es asesinato. Y aquel que lo ha hecho o aquel que ha obligado a alguien a hacerlo tiene que pedir perdón y Dios le va a perdonar de ese pecado. Porque muchos viven atados a eso. A ese recuerdo, a ese mal recuerdo. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña pasajes donde habla de los bebés en el vientre de la madre, que habiendo sido concebidos, se convierte en un embrión y ese embrión tiene vida y crece. La Biblia nos habla de los niños que nacen, que salen del vientre de la madre. La Biblia nos habla de aquellos niños que crecen físicamente, espiritualmente, emocionalmente y se van desarrollando. La Biblia nos habla de seres humanos grandes ya, mayores de edad. La Biblia nos habla de seres humanos jóvenes y la Biblia nos habla de seres humanos que perecen. Primero, la Biblia nos habla del ciclo de la vida. Nacemos, vivimos y nos vamos. Chao pescado. Nos vamos. Pregunto, ¿ese ciclo que aparece en la Biblia no es el mismo ciclo que usted ha vivido y sus hijos han vivido? La Biblia tiene razón. Segundo, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo tomó tierra, la mezcló con agua e hizo una figura y sopló en su nariz aliento de vida. Y como resultado de ese soplo de aliento de vida, el ser humano fue un ser viviente. Job capítulo 33, versículo 6, dice que el hombre fue formado del barro, que es paralelo a este pasaje. Permítame decirle esto, son la mayoría de los elementos químicos que el cuerpo tiene. Vuelvo a repetir, los elementos químicos que el cuerpo, que el ser humano tiene, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro, magnesio, bicarbonato, fosfato, sulfato, sodio, potasio. Todo eso que el cuerpo tiene, la tierra lo tiene. ¿Oyó? La tierra lo tiene. La famosa falsamente llamada ciencia se reía de los cristianos antiguamente, cuando los cristianos declaraban que el hombre venía del barro y Dios había hecho una figura y sopló Dios aliento de vida y le dio vida, convirtiéndose en un ser viviente. Y los ateos y los que atacan la Biblia decían, no, esa historia es fábula, esa historia es cuento. Cuando los científicos tuvieron la capacidad, con instrumentaciones propiamente hablando científicas, ya sea microscopios y diferentes químicos para analizar el componente de los materiales, cuando pudieron hacerlo, tomaron piel de ser humano y analizaron los componentes químicos de esa carne del ser humano. Son prácticamente los mismos componentes que tiene la tierra, el polvo, el barro y la risa y la burla y la crítica de los ateos. Tuvieron que cerrar la boca
porque la Biblia tenía razón. Es verdad. El ser humano viene del polvo de la tierra, del barro. No viene de un Big Bang, de una explosión. No viene tampoco producto de una evolución, porque genéticamente hablando es imposible que un mono se convierta en ser humano o un ser humano se convierta en mono, porque la genética dice que no. Lo vamos a ver ahora. Un tantito, porque voy avanzando poco a poco. Y creó Dios al hombre. Eso es verdad. Es interesante que Dios creó la tierra con un 70% de agua y 30% de materia. Es interesante que el ser humano también está compuesto por 70% de agua y 70% de materia. Alguien dijo que las evidencias del Dios creador, del gran diseñador, se ve en su creación. Una cosa tiene relación con la otra. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Hay una unidad en muchas cosas frente a esto. Sigamos adelante. Génesis 2:21. Esto me pareció sumamente interesante. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pregunto, ¿cree usted esta parte de la Biblia que dice que Dios hizo caer sueño profundo al hombre, al varón? Abrió su costado, sacó una costilla, cerró nuevamente con carne esa herida y de esa costilla hizo a la mujer. ¿Usted lo cree? Ahora escúcheme, porque algunos como que están dudando, como que es fantasía. Vamos a hacer una comparación entre este pasaje y la ciencia hoy en día. Primero, este pasaje es completamente científico, en el cual Dios desarrolló un proceso para hacer algo que es el mismo proceso que los científicos y los médicos realizan hoy. Primero, hizo que a Adán le cayese un sueño profundo. Eso es igual a cuando van a operar a una persona y le entran anestesia y le entra un sueño profundo. Luego entonces abren, porque solamente con anestesia o con sueño profundo pueden abrir cualquier parte del cuerpo y usted no lo va a sentir. Habiendo sido Adán anestesiado por el médico de los médicos, abrió un costado, yo no sé de qué, así puede ser, y abrió y sacó una costilla. Comenzó la cirugía. ¿Por qué la costilla? ¿Por qué la costilla? Como hemos dicho, no es del pie para que el hombre pisotee sobre ella. Y no es de la cabeza del hombre para que la mujer esté sobre el hombre. Pero hay un detalle científico que yo había pasado por alto, que no me había dado cuenta, que lo descubrí mientras estudiaba esto. ¿Por qué de la costilla? Porque en la costilla hay médula ósea roja, que es de donde encontramos las células madres.
Por lo tanto, si Dios va a clonar a alguien, ahí es de donde tiene que sacarlo. La costilla es el lugar perfecto, es el más cercano a la superficie. Entonces, en la costilla es el mejor lugar para conseguir células madre para clonar a alguien. Es el mejor lugar del cuerpo. ¿De dónde sacó Dios un hueso de Adán para hacer una mujer? De la costilla. Dios lo sabía. Luego que sacó la costilla, cerró el lugar. Aunque el pasaje no lo dice, se entiende. ¿Cómo cerró el lugar? Con la misma carne. No añadió madera, metales, no, con la misma carne selló el lugar. Para cerrar y así sanar una herida, usó de la misma carne. Es el mismo procedimiento de cirujanos plásticos que tienen que añadir de un lugar y sacan de otro lugar y lo añaden porque hubo un problema, porque hay una dificultad. Y finalmente convirtió esa costilla en una mujer. Todo el proceso aplicado por los médicos hoy día, con el avance de la ciencia y la tecnología moderna, fue aplicado por Dios en Génesis 2:21, excepto la creación de la vida, algo que ningún humano es capaz de hacer. Solamente Dios da la vida. Solamente Dios da la vida. El ser humano puede tomar barro, el ser humano puede formar una figura, pero no le puede dar vida. Dios es el que le da vida al hombre. Moisés no tenía acceso a la ciencia moderna, ni tenía ningún conocimiento, ni menos algún tipo de tecnología en medicina contemporánea. Pero la descripción que hizo aquí Moisés es una que corresponde exactamente a la descripción que hoy utilizan los médicos. El ciclo de la vida, los componentes químicos del cuerpo humano, la costilla de Adán para hacer de la mujer, para hacer a la mujer por medio de una cirugía moderna. Cuarto, descendientes de una sola mujer. La ciencia descubrió que el ser humano, la ciencia descubrió que el ser humano viene de una sola mujer. ¿Y sabe quién es esa mujer, según la ciencia? Eva. La ciencia lo reconoce. Permítame leérselo. La Biblia también indica que toda la humanidad desciende de una sola mujer, Eva. Eva debe haber sido una criatura de belleza insuperable, así como mi esposa. Especial, única. Una belleza insuperable. Fue la corona y el pináculo del asombroso trabajo creativo perfecto, con atención y cuidado detallista en cada uno de sus formas, aquella mujer. La primera figura femenina de la raza humana, Eva. La Biblia dice que Eva significa madre de los vivientes. Entonces, esta aseveración bíblica de que toda la humanidad desciende de una mujer fue confirmado por la ciencia moderna el año 1986, cuando los investigadores de la Universidad de California concluyeron que todos los seres humanos somos descendientes de una única mujer, lo que ellos llaman Eva mitocondrial.
¿Quién había leído sobre eso? Roque y el pastor Jerry. Y el resto, por eso que tú crees que venimos del mono, porque no estudias. Bueno, yo tampoco había estudiado esto, si te lo supe ahora, estudiando. La ciencia, el año 1986, en la universidad en California, concluyeron que toda la humanidad desciende de una única mujer, la que llamaron Eva mitocondrial. Para llegar a esta conclusión se basaron en el análisis del ADN extraído de las mitocondrias, que se transmite solo por el linaje femenino. Por lo tanto, al comparar el ADN mitocondrial de mujeres de varios grupos étnicos, la ciencia encontró que todos son iguales, lo que significa que todos tienen el mismo antepasado. La ciencia descubrió esto el año 1986, pero la Biblia lo decía 1500 años antes de Cristo. Pastor, ¿qué es lo que es el ADN mitocondrial? Se lo voy a leer, que yo no entendí ni papo. Y tú no vas a entender ni papa, pero te lo tengo que leer porque aquí hay cabecitas que saben. ¿Qué es el ADN mitocondrial? Es el cromosoma circular que se encuentra dentro de las organelas celulares llamadas mitocondrias. Todos tenemos esto. Estas se ubican en el citoplasma y son el sitio de producción de energía y otras funciones metabólicas de la célula. Este ADN mitocondrial es un marcador de gran confiabilidad para la ciencia forense. Es decir, cuando encuentran un cadáver, a un ser humano muerto, le aplican esta técnica forense de los mitocondrios en el ser humano y determinan este personaje que está muerto aquí es varón o es varona, porque los mitocondrios lo determinan, es 100% exacto, no hay variación. Entonces es una ciencia exacta, donde determina si el occiso es hombre o determina si el occiso es mujer. Sigamos leyendo. Por lo tanto, la ciencia forense lo usa por su valor como marcador en la identificación de personas. También es usado en el esclarecimiento de relaciones, de parentescos, ya que se hereda exclusivamente por vía materna, es decir, que la madre transmite a sus hijos e hijas su ADN. Por lo tanto, la genética indica que la humanidad desciende de un mismo tronco común, una Eva, quien ha dejado su huella en el ADN de las mitocondrias, transmitido solo por vía materna. Diciembre 26, 2001, que agarré este artículo allí. ¿Entiende la idea? La ciencia ya descubrió que venimos de Eva. ¿Quiénes ven Univisión aquí? A ver, ¿quiénes ven las noticias de Univisión? Déjese de ver mentiras. Después que salió esta declaración, Univisión sacó su propio enunciado al respecto. Univisión dice, publicado por Enrique Blancas el 3 de septiembre del 2020, Univisión dice, el hecho de que el ADN mitocondrial sea, y colocan metafóricamente, comparado con Eva bíblica, ha generado problemas de comprensión respecto al término. Claro, a la ciencia le crea conflicto. A la humanidad, al ser humano le crea conflicto cuando la ciencia encuentra evidencias científicas que están fundamentadas con la Biblia.
Ellos dicen, no, ese es un concepto metafórico que está trayendo problemas a mucha gente. Miren lo que dice ahora. Encontrar una Eva mitocondrial no significa de ninguna manera que se encontró a la primera hembra de una especie, sino que se llegó al registro ascendente genético más antiguo que se pudo rastrear. Es decir, que Univisión, con la falsamente llamada ciencia, dice esto no significa que la ciencia descubrió en Eva la primera mujer, sino que simplemente la ciencia no tiene capacidad para llegar más allá. Pero hay otras mujeres más. Boloni, mentira. ¿Por qué la ciencia no puede llegar más allá de Eva? Porque no hay más. Porque no hay más. Porque la Biblia dice que el ser humano viene de Adán y Eva. Eva y Evo. Pero ellos dicen, no, hombre, no hay que hacerle caso. Eso. Entonces, cuando les conviene, la ciencia está equivocada o es incierta. No, es que la ciencia le puso Eva mitocondrial. Porque no existe registro más atrás. No. Es que no existe. No existe más atrás. Y no va a existir. Hechos 17, 24 y 27. Hechos 17, 24 al 27. Hechos 17, 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ese Dios que creó el cielo y la tierra, el universo y todo lo que existe, no habita en templo hecho por mano de hombres. Él es Dios que llena todo lo que existe. Su presencia llena todo lo que existe. Ese Dios creador es quien da a todos vida y aliento y da todas las cosas. Versículo 26 ahora. Aquí entramos en genética. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De la sangre de los hombres, no de la sangre de los monos, ni de los lagartijos, ni de los guarazapos, ni de los pececillos. Porque genéticamente hablando, cada cuerpo tiene su propia forma, su propio formato. Ya lo vamos a ver ya. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Para que habiten sobre la faz de toda la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? ¿Para qué Dios creó todo esto? ¿Para qué Dios creó a los hombres? ¿Sabe para qué? Y esto para usted que nos acompaña el día de hoy y que nos está mirando allá atrás. Y esto para usted que a lo mejor lleva tiempo escuchando palabras de Dios y todavía no se decide por Cristo. Versículo 27. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El propósito por el cual Dios nos creó y nos dio vida es para buscar a Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su pecado y sus caminos malos y conviértase a Jehová, el cual tendrá de él, de nosotros, misericordia. Entonces,
y a buscarle a Dios. Dios le da al hombre la responsabilidad inequívoca, incuestionable, irrefutable. Dios le da al hombre la responsabilidad de que el hombre tiene que buscar a Dios. Dios solamente nos da de su gracia, una gracia preveniente, una gracia que nos liberta, una gracia que nos capacita para poder oír la voz de Dios y entender la voz de Dios y el hombre responder al llamado de Dios. Genéticamente hablando, de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres. ¿De qué sangre? De Adán y Eva. Y podríamos entrar ahí con los cromosomas XX, con los cromosomas XY, pero es mucha la información. Sigamos adelante. Génesis 17. Génesis 17. Génesis 17, 12. Aquí habla de una práctica que Dios le hizo realizar al pueblo judío. Esto fue escrito por Moisés. Génesis 17, 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Mire para acá, mire para acá. Dios le dijo a Moisés que escribiera al pueblo de Israel cuando el bebé tuviese 8 días de vida. No menos, no más quizás. Vas a circuncidar a tu hijo al 8º día. Esto fue escrito 1500 años antes de Cristo. ¿Por qué no al 2º día, Viviana? ¿Por qué no al 3er día? Jorgito, ¿por qué no al 5º día? ¿Por qué, Rudy? ¿Por qué no al 10º día? ¿Por qué? Los científicos el año 1935 fue descubierto esto por el danés Henrik Dam, que descubrió que el cuerpo al 8º día genera y desarrolla una vitamina que Henrik Dam le puso vitamina K. Y esa vitamina K tiene la característica que coagula la sangre. Y la sangre, al coagular al 8º día, cuando se hace una operación, se hace una herida, esa sangre coagula y la persona no se muere. Dicen los científicos que es al 8º día cuando la protombina, que tiene que ver con la vitamina K, la protombina sube más del 100% en el cuerpecito del varón. Y al 8º día, bueno, al 8º del varón o de la hembra, ¿cierto? Al 8º día sube la vitamina K más arriba del 100% y es el día perfecto para circuncidar a los varones. Si Moisés hubiera hecho cumplir este mandato y hubiera dicho, no, pero un día más, un día menos, y lo hace el 7º día, desaparece Israel completo. Todos se mueren, porque tenía que ser el 8º día. Debido a que hay bebés que nacen con algún tipo de problema, inmediatamente que nacen le inyectan vitamina K, por si hay que operarlo antes del 8º día. Lo que la ciencia descubrió el año 1935
Moisés lo dijo 1500 años antes de Cristo. ¿Quién tiene razón? ¿Quién manda? ¿Quién sabe? ¿Quién puede? ¿Quién alcanza? Dios. Dios sabe. Rápidamente, Génesis 1:24. Ahora vamos rápido, Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Oiga lo que dice ahí, Génesis 1:24. Produzca la tierra seres vivientes según su género, según su especie. Genética. La vida se clasifica en especies. Hay barreras genéticas que no permiten a una especie determinada cambiar a otra totalmente distinta. La inmensa variedad de especies conocidas solo producen de acuerdo a su propia especie, a su propio ADN, a diferencia de lo que supone la teoría de la evolución. Génesis 1, 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La reproducción de las especies, mientras que la evolución no tiene un mecanismo para explicar la evolución de los órganos masculinos y femeninos, la Biblia explica que desde el principio Dios lo hizo en orden para propagar la raza humana y animal. ¿Ok? Libro de Job. Este libro es el libro más antiguo de la Biblia. Enseña verdades más antiguas registrados en toda la Biblia. El libro de Job. Job, capítulo 10. Esdras, Nehemías, Esther, Job. Job, capítulo 10. Job 10, del 8 al 12. Tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Salmo 139 ahora. Salmo 139. Salmo 139, versículos 13 al 16. Hablando de la formación, de crear Dios desde el vientre. Salmo 139, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. El embrión es el óvulo de la mujer fecundado por el espermatozoide del varón. El embrión, y desde el momento que se unen esas dos partes del hombre con la mujer en el vientre de la madre, en el útero, se convierte en embrión y eso tiene vida. Veamos algunas cosas al respecto aquí. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la embriología era más una materia de especulación que de conocimiento. Fue Caspar Friedrich Wolf
quien introdujo la teoría de que las células, en un principio no diferenciadas, se diferenciaban para producir tejidos y órganos tal como se narra en el libro de Job. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervio. El libro de Job dice, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervio. Desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, se convierte en embrión. Y ese embrión comienza a desarrollarse. Y lo único que necesita para desarrollarse en el vientre es comida y oxígeno. Y cuando el bebé sale, lo único que necesita para desarrollarse es comida y oxígeno. No hay equivocación. El ADN, durante los años 1950, Watson y Crick descubrieron el plano genético para la vida. Pero casi 4.000 años atrás, la Biblia hace referencia a este código escrito en cada organismo vivo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Pregunto, ¿está cambiando su concepto acerca de la Biblia? ¿Se da cuenta que la Biblia tenía razón hace muchos años? Lo que la ciencia hoy por hoy está descubriendo. Otra de las maravillas del Dios creador, diseñador, arquitecto, ingeniero, químico, físico, matemático, genético. Tiene todas las ciencias nuestro Dios. Otra de las maravillas del Dios creador es la forma como diseñó a todos los organismos vivientes con 3 propiedades asombrosas. Los seres vivientes se autosostienen, los seres vivientes se autorreparan y los seres vivientes se autorreproducen. Se autosostienen. Esto significa que todos los organismos vivos creados por este Dios, por este diseñador grande, tienen los medios para poder sostener su propia vida, alimentándose, respirando en su atmósfera. Aún los peces en el agua respiran y tienen necesidad de oxígeno. Y defendiéndose para sobrevivir. Todos ellos tienen diferentes maneras de hacerlo y están perfectamente diseñados para sobrevivir en su propio medio ambiente. No solamente se autosostienen, se autorreparan. Todos ellos tienen dentro de sus organismos los medios para recuperar sus fuerzas. Pues si se lastiman o hieren, tienen los medios para autosanarse. Si se fatigan, tienen los medios para recuperarse. Se autorreproducen dentro de sus organismos. Los seres vivos creados por Dios tienen los medios a través de los cuales pueden reproducirse y propagarse su misma especie a la que pertenecen. Todas estas 3 capacidades son características. Pregunto, ¿de la evolución o de un Dios creador, diseñador, sabio y portentoso? Esta característica de autosostenerse, autorrepararse, autorreproducirse, son el producto de un Dios creador, ingeniero, diseñador, el gran arquitecto, como le llaman algunos. Pensemos un poco ahora. Consideremos ahora la dificultad para construir una máquina que se autosostenga, que se autorrepare y se autorreproduzca. Jamás en la historia de la ciencia ha podido construirse o diseñarse nada parecido que se autorrepare, que se autorreproduzca, que se autosostenga. Sin embargo, cada una de nuestras trillones de células en nuestro cuerpo tienen todas estas capacidades
de autosostén, de autorreparo y de autorreproducción. Así que desde el principio de su creación, Dios, el gran diseñador de todos los organismos vivos y animales, aves, reptiles, peces y humanos, que se reprodujeron y existen según su género y según su especie, tienen autosostén, autorreparo, autorreproducción. Así que la genética de Dios en la Biblia la describe de manera abrumadora, pues en el libro de Génesis las leyes de la genética se hacen presentes de manera obvia y no forzada, las cuales no fueron descubiertas sino hasta el año 1860 por un monje agustino y naturalista llamado Gregorio Mendel. Posteriormente, no fue sino hasta el año 1954, donde dos norteamericanos descubrieron el ADN que contienen toda la información genética de cada ser humano en cada una de sus células. Es increíble que hayan transcurrido cerca de 4.000 años para que se descubriera lo que la Biblia revelaba con tantos siglos de anticipación. Se lo voy a demostrar ahora. Génesis capítulo 1, vamos de nuevo. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Pura genética, ciencia. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Y vamos a contar cuántas veces aparece la palabra según su especie. Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé su semilla, hablando de la hierba, árbol de fruto que dé su fruto, primero, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, es decir, según su género, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora, acompáñenme por favor a Génesis 1, 24 y 25. Hablamos de los árboles, hablamos de las plantas. Ahora veamos los animales y los seres humanos. Génesis 1, 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era ¿qué? Que era bueno. Obviamente hablando, aquí está incluido el hombre, según su especie. El hombre, varón y hembra, según su género. 8 veces menciona la Biblia la frase según su género y según su especie, pues cada especie tiene su propio código, su propio ADN, su propio formato, su propio software, como se podría decir hoy en día. Es decir, la genética moderna establece, y Charles Darwin no conocía esto, la genética moderna establece que todo organismo viviente contiene un código genético hereditario. ADN. ADN significa ácido desoxirribonucleico. Te doy 2 minutos para que te aprendas esta palabra. Desoxirribonucleico. ¿Ya te lo aprendiste? Por favor, repítemelo. El cual determina
todas las características fundamentales de cada ser vivo, de cada organismo. El código del ADN es análogo, es decir, es similar, es parecido al programa de una computadora, pues contiene toda la información necesaria adentro para que cada organismo, para que cada ser vivo pueda reproducirse, preservarse y autorrepararse según su género, según su especie. No hay cambio de variación. No puede el lagartijo convertirse en caballo, ni el perro puede convertirse en ratoncillo, porque todo tiene su ADN, su software, su plan adentro, según su especie y según su género. Esta estructura genética diseñada por Dios, el creador de cada organismo vivo, lo limita a lo que su material genético de ADN de adentro ese organismo tiene, ni más ni menos. Por lo tanto, debido a esto, no existe información genética que pueda capacitar a un organismo para transformarse, es decir, para tener mutaciones, como dice la evolución, en algo que no es lo que tiene que ser, de acuerdo a su genética, de acuerdo a su formato. Nunca se ha podido demostrar científicamente la mutación de una especie a otra, nunca. Esto lo dice a través de las Escrituras, evidencias científicas. ¿Qué significa, por lo tanto, esto a la luz de los descubrimientos modernos de la genética y del ADN, que es el código genético hereditario contenido en cada célula de nuestro cuerpo? Esto significa que Dios puso en cada semilla de cada fruta y en cada esperma de cada animal y del ser humano la información precisa, necesaria, codificada para poder reproducirse según su especie. La semilla de la uva contiene un código genético diseñado por Dios para que cuando se siembre salgan uvas y no naranjas. Las semillas de las manzanas contienen la información codificada para que cuando se siembren produzcan el tamaño, el color, las vitaminas, proteínas y minerales que contienen las manzanas y no las peras. Exactamente para lo que fueron diseñados según su código genético. El esperma de un chango, de un mono, producirá changos y no jirafas. El esperma de un elefante producirá elefantes y no hipopótamos. El esperma del ser humano producirá seres humanos y no chimpancés. El esperma del chimpancé producirá chimpancéses y no seres humanos. Y hay que hablar las cosas como son, en los términos correctos. Pastor, es que están mis hijos aquí, tus hijos saben más que tú, cabezón. Los muchachos nacen sabiendo ahora. Esos muchachos saben más que tú. Hay que hablarle por lo que es, por lo que son. Hay que educarlos, hay que enseñarlos. Que es imposible que vengamos del mono. Porque genéticamente hablando, la ciencia dice que no. Y la Biblia dice que no. Porque Dios dijo que no y punto. El que manda es Dios, no es el hombre. Estas son las leyes inexorables, inapelables y obligatorias de la genética establecida por Dios en el libro de los libros. Y la ciencia lo vino a descubrir casi 4.000 años después. Lo que la Biblia ya lo enseñaba. Charles Darwin, que creó la teoría de la evolución, era un perdido, era un degenerado. Era un pervertido sexual, para que usted lo sepa. Y todo lo que hizo y todo lo que desarrolló el padre del psicoanálisis, simplemente fantasías y cuentos y mentiras. Y que la humanidad lo ha tomado como referencia para cuidar al hombre. No, es para perder al hombre. Porque el único libro que tiene libertad para enseñarnos lo que es el hombre,
¿De dónde viene el hombre? Lo que le conviene al hombre, lo que necesita el hombre, la medicina del hombre y la vida eterna del hombre. Lo único que necesitamos es este libro, porque este lo enseña. Desgraciadamente, millones y millones de personas definen estas verdades bíblicas como dogmas religiosos, que no tienen valor, que no tienen sentido, cuando tienen más evidencia científica que la misma ciencia, que la misma evolución. Es increíble de qué manera el ser humano odia a la luz, odia a la verdad, pues estas verdades las tratan de silenciar en las escuelas y universidades. Sin embargo, estas revelaciones bíblicas son los principios elementales de la ciencia, son los principios elementales de la anatomía, son los principios elementales de la biología, son los principios elementales de la genética. Ahora, ilustremos todo lo que dije. Escúcheme, por favor. Ahora vamos a ilustrar todo lo que dije. Si usted no agarró nada, vamos a ver si agarra con esto. Por lo tanto, un ruido accidental jamás producirá la 9ª sinfonía de Beethoven. Un ruido que sea accidental jamás va a producir la 5ª o la 9ª sinfonía de Beethoven, porque eso es irónico, eso es, perdóneme, estúpido creer que un ruido va a producir una sinfonía. De la misma manera que las montañas rocosas del Gran Cañón, donde están llenas de minerales y de metales, por un terremoto no nace un motor de carro. ¿Me explico? Porque esas montañas están llenas de metales y minerales, y viene un terremoto, y de ese terremoto apareció un motor de carro. Imposible. De la misma manera que un bosque que está lleno de madera, viene un huracán y revuelve el bosque y de repente aparece una cabaña bien hechita de la madera de los árboles, accidentalmente. Tampoco sucede. ¿Entienden hacia dónde voy? Pues, cuando oímos de música, sabemos que hay un compositor. Cuando leemos un libro, sabemos que hay un escritor, un autor. Pues, cuando vemos una máquina, sabemos que hay un ingeniero, un constructor. Cuando vemos una pintura, sabemos que hay un pintor. Nada fue hecho por casualidad. ¿Por qué entonces no pueden los ateos llegar a la misma conclusión al observar y estudiar el código genético hereditario de cada una de las células que contienen una información codificada, absolutamente privada para una sola dirección, increíble, personal y única? Lo que nos habla de un creador, de un diseñador sabio, inteligente y maravilloso creador. ¿Por qué los ateos no pueden mirar esto? La respuesta es por su soberbia intelectual y por su pecado que tienen guardado en su interior. Por eso dice Romanos 1, 21 y 22. Por eso dice Romanos 1, 21 y 22, pues habiendo conocido a Dios, y toda la humanidad no tiene excusa, porque Dios dio al hombre dos revelaciones, una revelación general y una revelación privada. La revelación general son los montes, las montañas, los cielos y las estrellas, porque la Biblia enseña y la Biblia dice, y dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la revelación general, que nos permite darnos cuenta que hay un Dios creador. Y luego llega a nuestras manos la Biblia, que es la revelación privada, y nos enseña que hay un Salvador, y nos enseña que necesitamos venir a Cristo, y nos enseña que nuestra vida tiene que ser cambiada. Este libro nos lo enseña.
Por eso dice Romanos, capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Póngase en pie ahora, póngase en pie, estírese, porque esta es la introducción, ahora viene el tema. Póngase en pie, estírese ahí, estírese. Pastor, ¿por qué tú eres tan largo para predicar? Porque no soy corto para predicar. No sé si entiende la idea. Usted viene a ver un show o usted viene a escuchar palabras de Dios. Dígame usted. Entonces, aguante, siéntese ahora. Siéntese. Amada iglesia, vamos al tema. Romanos capítulo 3. Si la palabra de Dios se cumple en lo anatómico, en relación al hombre, en lo biológico, en relación al hombre, y en lo genético, en relación al hombre, permítame hacerle una pregunta. ¿No se ha de cumplir en lo espiritual? Vuelvo a preguntar. Estamos hablando del hombre. Todo el tema de hoy día fue dirigido al hombre. ¿Sí o sí? Ahora, en lo biológico, en lo anatómico y en lo genético, pregunto, si la Biblia tiene razón en lo espiritual, ¿no tendrá razón? La Biblia dice que el ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. Tres. Somos una tricotomía. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu tiene que ser alimentado por la palabra de Dios para conectarnos con Dios. El alma es la cuna de las emociones, que tiene que ver con las emociones y la mente. Y el cuerpo es el cascarón que está ahí. Si tú solamente te preocupas por tu cuerpo y no te preocupas por tu alma, cuna de las emociones, y no te preocupas por tu mente y no te preocupas por el espíritu, eres igual que un perrito, eres igual que un gato, eres igual que un canario. Porque vives preocupado de tu cuerpo. Por otro lado, si te preocupas solamente del alma, de tus emociones y de la mente, y no te preocupas de nada más, también desarrollas una vida desequilibrada. Y no te puedes preocupar solamente por el espíritu, por las cosas espirituales, porque también somos emocionales y somos físicos. Hay que alimentar el alma, hay que alimentar el cuerpo. Hay que alimentar el espíritu. ¿Oyó bien? Tenemos que aprender a alimentar todo esto para crear un equilibrio. Entonces, ¿qué dice la Biblia espiritualmente acerca de ti y acerca de mí? Romanos 3, versículo 10. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura, óigame, producto de todas estas cosas que yo he leído, producto de todo esto, versículo 16, quebranto y desventura y desdicha y problemas hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Van a tener que vivir tomando pastillas para dormir toda la vida, porque no hay paz en su vida. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre no busca a Dios. El hombre es un pecador. El hombre no quiere saber de Dios. Y toda la perfección que Dios hizo en la creación y en el ser humano, todo lo perfecto que Dios hizo, anatómicamente hablando, biológicamente hablando, genéticamente hablando, el pecado lo daña.
¿Cuál es el peor pecado? No creer en Dios, no creerle a Dios, no querer saber de Dios, no interesarle a Dios. A mí no me interesa la Biblia, a mí no me interesa nada de eso. Más vale que te interese. Más vale que te interese. Porque de esta vida vamos a otra vida. Algunos hablan de una reencarnación. Según ellos, es otra vida. Total, a mí no me preocupa que tú te reencarnes en cucaracha. Eso es cosa tuya. Algunos dicen que se muere y todo llega hasta ahí. Todos los que se mueren, Pastor Jerry, todos los que se mueren dicen que hay algo más. Todos ven diferentes cosas, hay algo más. Nadie dice que no, que se fue a dormir. No. Todos los que se mueren y reviven dicen que vieron algo, que hay algo más. Todos, sea lo que sea. La Biblia dice que hay algo más. Y Romanos capítulo 3 enseña que el hombre es pecador, no quiere saber de Dios, no queremos creer en la Biblia, queremos vivir como se le viene la regalada gana. A mí no me tienen que decir nada, nadie me tiene que decir nada. Alguien te lo va a decir, o es el diablo o es Dios. Eso es todo. Y la Biblia nos enseña que nos conviene seguir a Dios. Todos somos pecadores, perdidos. Algunos llaman depravación total. A mí no me gusta usar ese término realmente, porque no existe en la Biblia. Depravación quizás total, yo tengo problemas porque eso implica una doctrina extraña, aunque yo creo definitivamente que el hombre no puede buscar a Dios, definitivamente. No tiene manera de buscar a Dios, no tiene manera de creer en Dios, en la gracia preveniente que lo prepara, que lo despierta, que lo capacita para responder al mensaje. Pero aquí tenemos Romanos capítulo 3. Espiritualmente hablando, tenemos un problema, tenemos pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Y no nos hace buscar a Dios, porque nos gusta el pecado. Según creemos, nos conviene el pecado. Romanos 3:23 entonces. Si hemos visto Romanos 3:10 al 18, que dice entonces Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, eso nos incluye a todos, como consecuencia de esto, entonces están destituidos. Esa palabra destituido, depuestos, degradados, privados, quitados, sacados, apartados de la gloria de Dios, apartados de la presencia de Dios, apartados del cielo de Dios, apartados de la eternidad junto a Dios. Por cuanto todos pecaron, la sentencia es lejos de Dios. Eternidad perdida, dice la Biblia, en el infierno. Porque Dios es bueno, Dios es amor y Dios es luz. Lo contrario, el diablo es malo, es oscuridad y es todo malo. El infierno, dice la Biblia. Somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, estamos separados de Dios. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Pastor Jerry, esa es la hora que... Porque si esa es la hora del reloj, pero yo no he predicado nada. La vez anterior creí que había predicado mucho y corté 1 hora el tema. Y ahora yo no he predicado nada, así que me voy a tomar la hora que yo me privé la otra vez. Gálatas 5:19, hablando de este pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, primero, pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Primer grupo, pecados sexuales. Segundo grupo, pecados espirituales, idolatría, hechicerías. Segundo grupo. Tercer grupo, pecados sociales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, pecados sociales. Cuarto grupo, pecados doctrinales, herejías. Y el resto, ya
de versículo 21 es una mezcla: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia dice que viene el reino de Dios, y la Biblia dice que viene una vida eterna con Dios para siempre, eternamente. Y la Biblia nos enseña y nos instruye en la necesidad urgente de entender que porque somos pecadores estamos separados de Dios y no podemos ir al cielo y no podemos ser amigos de Dios, porque el pecado ha destruido esa amistad y no me deja entrar al cielo. Por lo tanto, dice Gálatas 5, no podemos heredar el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Pastor, si no heredamos el reino de Dios, ¿qué vamos a heredar? Lo que dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Espiritualmente hablando, la Biblia dice que hay una vida eterna después de esta vida, con Dios o lejos de Dios en el infierno. Por eso dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Levante la mano quien nunca ha dicho una mentira aquí. ¿Cuántas mentiras yo necesito decir para ser un mentiroso? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas yo necesito matar para ser un asesino? Una. ¿Cuántas monedas yo necesito robar para convertirme en un ladrón? Una moneda. Dos. Una. ¿Cuántas mentiras yo necesito decir para convertirme en mentiroso? Una. Por lo tanto, hasta el Papa está metido en ese lío. Porque hoy por hoy las mentiras que está diciendo el Papa son increíbles. Socialmente hablando, políticamente hablando y doctrinalmente hablando, el Papa dice puras pamplinas. Hasta él es un pecador. Es un ser humano regular, igual que todos. Y dice la Biblia que por mi pecado yo no puedo ir al cielo, sino que iré al lago de fuego con azufre eternamente. Romanos 6:23 entonces, 6:20. Con este versículo termino. Romanos 6:20. Romanos 6:20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, yo era esclavo del pecado, me gustaba el pecado, disfrutaba el pecado. Hoy por hoy, aunque a veces uno practica pecado, o sea, aunque a veces uno hace pecado, el pecador arrepentido no practica el pecado. ¿Oyó bien? El pecador arrepentido no practica el pecado, aunque hace pecado. El pecador no arrepentido practica el pecado, disfruta el pecado, se complace en el pecado. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, pecado en mí, yo era libre de la justicia de Dios. Que es lo que entiendo, que no lo estudié. Versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto teníamos del pecado? El pecado produce una mala vida, lleno de problemas, lleno de conflictos, lleno de desavenencia, lleno de problemas con los hermanos, lleno de problemas con papá, con mamá, lleno de problemas con la sociedad, lleno de problemas, cárcel y un montón de cosas más. El último problema es el infierno. ¿Qué fruto teníamos de esas cosas sobre las cuales nos complacíamos? Nada bueno. Romanos 6:21.
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergoncéis? Porque el fin de ellas fue y será muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Versículo 23, que es el versículo que me interesa. Porque la paga del pecado es muerte. El premio del pecado, la paga del pecado, el salario del pecado es muerte, separación eterna de Dios para siempre. Más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere darte vida eterna. Y esa vida eterna está no en la religión, no en esta iglesia, no en el pastor, no en el papa, no en María, no en un profeta, no en un hombre, no en una filosofía. La vida eterna está en un personaje que vino 2000 años atrás y vivió para salvarte. Y murió para salvarte. Y resucitó para justificarte. Porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar y limpiar todo pecado. Todo pecado. Yo recuerdo un hombre que llorando en una guagua en Chile que yo iba predicando y él empezó a conversar conmigo. Lloraba y me decía, no, Dios no es capaz de perdonar mi pecado porque mi pecado es muy grande. Yo hice muchas cosas, yo estoy saliendo de la cárcel esta semana y lo que yo hice, Dios no me lo va a perdonar. Y no pude sacarlo de la idea que Dios no lo iba a perdonar. Dios es capaz de perdonar todo pecado. Todo pecado. Por eso que la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y por eso dice Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la Biblia se cumple anatómicamente, si la Biblia se cumple genéticamente, si la Biblia se cumple biológicamente, ¿no se va a cumplir espiritualmente? ¿Hay algo que va a impedir que se cumpla espiritualmente? Cuando lo que más le importa a Dios es lo espiritual, porque vamos a la eternidad puesto en pie. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas. Gracias, Padre, porque tú nos permites aprender. No hay forma de equivocación en tu palabra. Tu palabra es certera. Tu palabra es veraz. Tu palabra es inequívoca. Tu palabra es incuestionable. Tu palabra es irrefutable. Tu palabra es indubitable. Padre, bendice cada oyente. Bendice cada hermano, cada hermana, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y nuestras vidas han sido perdonadas. Bienaventurado a aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gloria a Dios, bienaventurado, feliz, dichoso. ¿Quieres tú hoy día ser parte de ese grupo de bienaventurados, felices y dichosos? Bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonado y cubierta su maldad, cubierto su pecado. ¿Qué impide que hoy usted haga las paces con Dios? Usted se arregle cuenta con Dios y usted comience desde hoy día a pedirle a Dios que le perdone de todo pecado con la sangre del Cordero y que usted recibe el regalo de la vida eterna, acepta el regalo en su vida por medio de Cristo, que es el Mesías, el Salvador del mundo. Quizá usted ha venido por primera, o por segunda, o por tercera vez. A lo mejor ya ha venido ya por meses o por años. Y usted se ha dado cuenta que todavía usted no entrega su vida a Cristo. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy puede entregar su vida a Cristo. A ver esa mano, yo quiero orar con usted y por usted. A ver esa mano,
levantada diciendo: yo quiero rendir mi vida a Cristo, quiero que mi vida sea libertada, cambiada, transformada, perdonada para vida eterna. ¿Alguien? ¿Alguna mano? Niño, joven, adulto. Padre, bendice, Señor, la exposición de tu palabra, que hace sabio al sencillo. Te damos gracias porque tu palabra es enseñada con libertad. Y sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Sigue trabajando en aquella que tú le estás redarguyendo y que tú le estás llamando a salvación, para que someta su voluntad, que antes sometía al mundo, al pecado y al diablo. Ahora someta su voluntad, Padre, a tu llamado, a la verdad, al perdón, a la santificación. Bendice tu palabra en medio nuestro. Padre, te damos gracias por todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios los bendiga.